los reiterados pedidos de disculpa, un pedido de perdón anoche, un ministro, dos ministros en realidad que se van producto del conflicto, y los marchistas vuelven a su caminata. ¿Qué opinión tiene el gobierno de esto? Mire, nosotros esperamos que podamos reinstalar el diálogo. Hoy día está llegando una comisión de ministros que me incluye a mí como ministra, a Camiri, para instalar un diálogo con la PG, un diálogo que ha sido solicitado por la misma organización, y esperamos realmente que se abra el diálogo en virtud de todas estas señales que se han ido dando. Lo que sucedió el sábado con nuestro canciller, lo que sucedió el domingo con la acción policial, me parece que nos ha hecho reflexionar a todos, ¿no es cierto? Nos ha hecho revisar a todos nuestras acciones, y es importante estos días tener actitudes que puedan conducir finalmente a un diálogo y a acuerdos básicos. La marcha empezó para que no se construya la carretera por el Tibnis. El presidente ha sido muy claro, muy enfático al decir que esa construcción, el diseño se suspende, y bueno, luego ha habido todo un proceso también al interior de la marcha, ¿no es cierto? A la marcha le ha costado rearticularse. Ahora, ministra, perdón que la interrumpa. ¿Sí? El presidente manifestó eso en la conferencia de prensa ante el país el lunes. El día lunes. Sí. Nosotros ayer entrevistamos al responsable del ABT, y dice que al ABC, perdón, y no se ha paralizado la obra, que depende de una reunión de directorio que todavía no se ha realizado para establecer precisamente el dejar sin efecto la construcción de la carretera. Pero lo que pasa es que no hay necesidad de parar ninguna obra, porque nunca hubo obras en el tramo 2, ¿no es cierto?, dentro del Tibnis. Entonces, no es que no se ha paralizado la obra, sino que la obra en realidad nunca comenzó. ¿Entiende? Entonces nosotros como gobierno el día de ayer, si mal no recuerdo, estábamos enviando una nota oficial ya a OAS para que se detenga toda, porque no se trata de detener las obras, se trata de detener los estudios, el diseño, porque estaba el tema solamente en papel, no había ningún trazo definido ni nada, ¿no? Entonces se está haciendo los trámites que son necesarios para ejecutar la decisión del Ejecutivo Nacional. Ahora, en el tema de las responsabilidades de lo ocurrido, el presidente dice que no se sabe de dónde salió la orden. Las mujeres de los policías establecen, de acuerdo a la convivencia con sus esposos, cómo viene el orden de mando dentro de una estructura tan vertical como la policía. Hay un viceministro que desmiente un ex viceministro que desmiente a un exministro, hay un fiscal que desmiente una posición de un exministro. ¿Qué son estos indicadores para el país en este momento de tanta susceptibilidad y con un país en las calles? Porque lo que hemos visto ayer fue una manifestación masiva de la gente en repudio a la violencia del domingo. Masiva no en todas las ciudades. Me parece que lo que muestra esto es que es necesaria una investigación, ¿no es cierto? En el mensaje del presidente del lunes también decía: vamos a conformar una comisión interinstitucional, estamos buscando que participen organismos internacionales de derechos humanos también para investigar todos los hechos de violencia del sábado, del domingo. Nos parece muy importante esta comisión. En todo caso, lo que hemos visto desde el sábado es una necesidad de aclarar las cosas, de aclarar quién ha tomado las decisiones, quién ha emitido las órdenes, y eso es necesario, por supuesto, porque la policía debe tener un tema de transparencia, si es que estamos hablando de un régimen democrático. Entonces, estamos abiertos a la investigación. El presidente no dio la orden, definitivamente no dio la orden, eso lo manifestó también ayer, y me parece importante, como dice usted, en un momento de tanta preocupación, de tanta zozobra como el que vivimos, el hecho de guardar un respeto con las víctimas, pero también empezar a tomar acciones concretas,
acciones concretas para aclarar estas cosas, ¿no? Está el tema de los supuestos fallecidos también, ese es un tema que hay que aclarar, hay que ver ahí responsabilidades, porque evidentemente hay temas que se deben manejar con un cierto cuidado, con una cierta delicadeza en coyunturas de tanta incertidumbre y de posible convulsión social. Ministra, y ayer en la reunión de gabinete se habló del tema, es decir, Sí. porque alguien ha tenido que ordenar, ha habido un movimiento de micros, ha habido un movimiento de aviones, policías en la zona, los policías actúan en base a una orden que depende del ministerio del cual dependen. Este ministerio tiene comunicación directa con el presidente porque cuida la seguridad interna del país. Entonces, o sea, hay varios elementos que uno razonando y llama la atención de que no se establezca un responsable. En la reunión de gabinete de ayer, ¿se trató el tema? ¿Quién dio la orden? Se trató el tema desde diferentes ángulos y diferentes aspectos del tema, ¿no es cierto? Debemos recordar a la población que había un bloqueo en Yucumo. Los medios especularon bastante de que era un bloqueo del gobierno, pero el gobierno no controlaba ese bloqueo, así como no controlaba la marcha, no controlaba ese bloqueo también. Y la función de la policía entre ambos, entre la marcha y entre el bloqueo, era resguardar la seguridad, justamente que no haya enfrentamientos entre uno y otro lado. La policía nunca fue pensada como para reprimir a la marcha, nunca fue como para intervenir la marcha. Entonces, ese es un tema también que debemos tomar en cuenta. Ahora le consulto en relación al bloqueo de los hoy llamados interculturales. ¿Por qué no se desbloqueó? Como en otros sitios de la nación, donde habían bloqueos a favor de los indígenas y sí se desbloqueó. En la zona de Camiri, donde van a ir hoy, en esa zona hubo un bloqueo en apoyo a los indígenas y fue con gas lacrimógeno, con el accionar policial antimotines y se desbloqueó. ¿Por qué no se desbloqueó en Yucumo y por qué se reprimió a los indígenas? Era un escenario muy complejo el que había ahí. Debemos decir que la acción policial también se dirigió contra la gente de Yucumo, después también se desbloqueó, se desbantó ahí el bloqueo. Hubo también una acción policial en Yucumo después de lo de la marcha y era una situación muy compleja como para entrar directamente con gases y levantar ese bloqueo, ¿no? Podrían haberse dado las mismas escenas que hemos visto, podría haber desatado violencia, la rabia, la furia de los interculturales y podrían haberse ido en contra de los marchistas. Entonces había mucha tensión, era un escenario muy tenso que ya llevaba más de una semana, ¿no es cierto? Entonces realmente era muy peligroso hacer eso. Ahora, en torno a lo sucedido, nosotros hemos entrevistado a varias representantes mujeres de los indígenas y hablan de haberse avergonzado de haber sido bandera en un momento del proceso de cambio y haberle hecho campaña al presidente Morales, lo que habla de una ruptura producto de la decepción por el trato de los indígenas con el presidente. ¿Cómo se va a restablecer una relación que en determinado momento de la historia parecía que era tan fuerte, tan férrea que no se iba a romper nunca? Mire, yo creo que ahí debemos tener una mirada un poquito más amplia, ¿no? Sinceramente, personalmente, yo pienso que la ruptura ya se ha dado hace como 2 meses entre las organizaciones indígenas de Tierras Bajas y el movimiento político, ¿no es cierto? Tenemos cada vez más, vemos cada vez más, por ejemplo, acá en Santa Cruz lo que pasó con la Asamblea Departamental. La directiva de la Asamblea Departamental hasta marzo, abril, mayo del año pasado se resistió a posesionar a una indígena yuracaré mojeña, cuestionando inclusive la existencia de ese pueblo, ¿no es cierto? Y la bancada del MAS tomó unas ciertas acciones muy concretas que puso en riesgo incluso la legitimidad de los representantes de la bancada del MAS para asegurar
la incorporación de esta persona elegida conforme sus procedimientos propios para impulsar su posesión en la Asamblea. Al final se logra eso y la señora no pasa ni siquiera 2 semanas y hace una alianza férrea con la bancada perteneciente a Rubén Costas. Entonces, y desde entonces vemos cómo la bancada indígena orgánicamente ya apoya todas las propuestas, todas las iniciativas de la bancada de Rubén Costas, ¿no? Me parece que eso demuestra que la ruptura no se ha producido el domingo, la ruptura no se ha producido con la marcha de los pueblos indígenas. Ha habido ya una serie de relaciones, una serie de iniciativas de ciertos representantes indígenas que ya desde hace bastantes meses vienen poniendo en duda la persistencia del Pacto de Unidad, la persistencia de este pacto histórico entre las diferentes fuerzas sociales del país. ¿El gobierno, el presidente, le dio la espalda a los indígenas del oriente boliviano? Yo creo que ese es más un tema subjetivo, ¿no? Yo pienso que no, mire, porque si nosotros vemos el tema de las políticas públicas, nunca, jamás en la historia de este país ha habido un gobierno que haya llevado adelante tantas políticas públicas favorables a los pueblos indígenas. Nunca ha habido un gobierno en este país que titule tantas tierras a nombre de los pueblos indígenas de tierras bajas. Vemos el tema no solamente de cómo han sido incluidos en la Constitución, sino también toda esta problemática y todo el conflicto que se desató en Santa Cruz hace un par de años sobre las familias cautivas, ¿no? Reconozcamos que el mismo señor Terrazas, el mismo cardenal, puso en cuestión un momento la existencia, por ejemplo, de familias cautivas, y ahí el gobierno nacional fue sumamente enfático y tuvo una acción realmente decidida para liberar a estas familias. Entonces, decir que Evo Morales le dio la espalda a los pueblos indígenas sobre la base de la marcha indígena por el tema del TIPNIS me parece que es una apreciación tal vez un poquito exagerada. La masa social hace que 2 medidas sean puestas en suspenso. En diciembre lo del gasolinazo, que hace que el presidente vaya hacia atrás. Y ahora, si uno analiza las declaraciones del presidente, la carretera se construye, sí o sí se construye, ha sido una permanente, y de repente dice, no, esperemos. La masa social y la violencia que puede desatar todo esto, y la estructura del poder que tambalea cuando la masa sale a la calle, ¿hace temer al presidente? Mire, no sé si temer, yo creo que esa es una pregunta más para él, ¿no? Yo ayer al presidente lo vi muy reflexivo, tuvimos una reunión de gabinete muy larga, hemos reflexionado mucho, hemos hecho un examen de todo en general, ¿no es cierto? Y yo he visto una persona muy reflexiva, muy abierta. Yo realmente lo que más admiro del presidente siempre es su patriotismo. Es una persona y su afán por discutir. Es una persona que puede llegar a una reunión con una decisión tomada y la pone en consideración, ¿no es cierto? Y discute realmente hasta agotar el tema, hasta verlo desde distintos puntos de vista. ¿Y los ministros discuten con él? Sí, discutimos con él. Y a mí eso me sorprendió mucho. Usted sabe que yo soy nueva en el gabinete y me sorprendió mucho las posibilidades de discusión que hay, ¿no? Por supuesto que llegado un momento el presidente es el que toma la última decisión, ¿no? Como corresponde. Pero, mire, yo realmente admiro mucho la capacidad de análisis político, la capacidad esta que tiene el presidente de mirar al país en su conjunto, de mirar un proceso histórico, un proceso político en su conjunto, y también la humildad de saber decir, me equivoqué, de decir, admitamos los errores, pido disculpas y esto se define de esta otra forma. La oposición ha pedido una investigación a la Fiscalía con una acusación, genocidio. ¿Trataron ese tema? ¿Qué dice el presidente en torno a eso? Mire, la verdad es que no lo tratamos, no hablamos ese tema. Yo la verdad no soy abogada, no conozco mucho de leyes, pero digamos por lo que sé no puede ser genocidio, ¿no? El lunes hablaba hasta de 10 muertos, no se han ratificado estos fallecimientos, lo cual hubiera sido por supuesto trágico, realmente hubiera sido muy deplorable.
pero no se ha ratificado y bueno, yo pienso que no corresponde, ¿no? Genocidio, la verdad es que personalmente yo no le veo por dónde. Muy amable, ministra, por venir.